Carlos, profe, ¿cómo le va? Jorge Foa Torres, ¿qué dice usted? Buen día, ¿cómo anda Sergio? ¿Cómo anda el equipo? Bien, bien, aquí estamos y ansiosos por escucharte, por escuchar a un politólogo en los tiempos, en los días que se están viviendo en el país a partir de el fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuesta llamarla por su nombre, pero el fallo contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, el fallo que falla, que evita inmiscuirse, meterse en la cuestión de fondo, ¿no? Que es la causabilidad. Lo que hace la Corte Suprema en definitiva es eso. Y yo quería poner algo de contexto. Sí, claro. En dónde se inscribe este fallo, ¿no? Como para... Nosotros en la columna venimos charlando bastante, se viene charlando bastante en el programa una serie de acontecimientos que vienen sucediendo, pero particularmente esta semana han pasado cosas que me parecen muy significativas, ¿no? Hace una semana, Sergio, el jueves pasado, asesinaban a un niño de 11 años en La Matanza, Tiago. Un policía federal que estaba de civil con su madre, se acercan a robarle, 4 ladrones, y él hace 11 tiros y uno de ellos pega en la cabeza de Tiago, que estaba subido a cococho de su padre, 200 metros, a 200 metros de ahí en una parada de ómnibus, ¿no? Y yo me quería hacer foco en ese caso en lo que dijo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, casi inmediatamente de ocurrido el hecho. Trató de exculpar al policía y dijo que en realidad los que eran responsables de ese asesinato eran los delincuentes. Luego, cuando el fiscal también imputó al policía, también salió a atacar al fiscal y a defender al policía, diciendo que ahí no había delito del policía. El sábado, en el marco de que estaban tomando el Instituto Domingo Perón, Juan Domingo Perón, unas 50 personas detuvieron a Juan Grabois. Le estaban tomando, digamos, defendiendo, porque iba a ser desvalido, o sea, iba a ser... Era una institución pública, le estaban defendiendo, estaban protestando. Bueno, lo detuvieron a Grabois, no detuvieron a las 50 personas, ¿no? Detuvieron a Grabois durmió en una alcaidía. Pero quería hacer foco en la declaración del jefe de Policía Federal, que sale y dice: yo actué por orden de la ministra Bullrich y del presidente de la Nación. No de un fiscal. No de un fiscal. No de la justicia. Estamos hablando de todas situaciones en donde el Poder Judicial es borrado, ¿no? En donde el Poder Judicial no interviene como tal. En donde el Poder Ejecutivo se toma las atribuciones de Poder Judicial y de Poder Legislativo, ¿no? Porque está legislando en el momento, incluso. Ese mismo sábado, Milei estaba en Madrid, da un discurso frente a un auditorio enfervorizado. Hacia el final del discurso dice: muerte al socialismo, además de decir la libertad carajo. Pocos minutos, pocas horas después, el principal doctrinario del gobierno, Agustín Laje, publica un tuit que dice, cito textual: ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Esto lo dice Laje el 8 de junio a las 0:48 horas de Argentina. Días previos a la decisión de la Corte, todo lo que estás diciendo. Nuevamente, esto es también una declaración autoritaria, ¿no? Al menos, digamos, claramente propia de un régimen autoritario, no de un partido político o de un gobierno democrático, ¿no? Estamos hablando del exterminio o de la exclusión del opositor político. No estamos hablando de respeto en ese caso, ¿no? O sea, un crecimiento del poder ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado. Esta declaración del AGE. Y esto además se da en un marco internacional. Un marco en el que el fin de semana también el barco en que iba hacia Palestina
hacia la Franja de Gaza, es detenido por el Israel. Barco Solidario. El barco solidario en el que viajaba Greta Thunberg es detenida y no se permite que llegue ahí. Con ayuda humanitaria. Con ayuda humanitaria en el marco de, indudablemente, un genocidio que está cometiendo el Estado de Israel sobre la población de Gaza, la población palestina de Gaza. Ayer, recién charlamos muy brevemente, antes de salir al aire, ayer se estaban hablando las cadenas internacionales de que era inminente, desde la tardecita más o menos, un ataque de Israel a objetivos nucleares iraníes, ¿no? Y sobre todo se estaba hablando de la preocupación de cierta parte de las fuerzas armadas estadounidenses, de las autoridades estadounidenses respecto de la respuesta que se tendría de Irán. Eso. Al mismo tiempo, en Estados Unidos crecen las protestas. Con foco en Los Ángeles, pero... En todo Estados Unidos, sí, pero crecen las protestas porque crecen las intervenciones de esta fuerza antimigratoria norteamericana que realmente es absolutamente inhumana, Sergio. O sea, en las redes podemos ver imágenes de madres separadas de sus hijos, sí, incluso la ICE, que es esta fuerza antimigratoria, interviniendo en las graduaciones, porque ellos saben que en las graduaciones los padres van sí o sí, y los detienen a los padres en las graduaciones. Cuando los chicos están yendo a recibir su diploma. El gobernador de California ha dicho que va a hacer cercos en las graduaciones para que no actúen las fuerzas federales. Trump envió fuerzas federales a estados... Marines. Y Marines, la Guardia Nacional y Marines, sin el consentimiento de los gobernadores de esos estados. Acá eso me acuerdo que lo hizo Onganía en la época de los conflictos azucareros o del algodón en Chaco y en Tucumán. Bueno, era una dictadura, ¿no? La de Onganía. Al mismo tiempo tenemos la guerra de Rusia y Ucrania que no termina, todo lo contrario, ¿no? Putin en las últimas semanas ha dicho que Ucrania es un estado terrorista. Y el fin de semana hubo bombardeos incluso a Kiev de Rusia. Es decir, vivimos en un mundo cada vez más autoritario, en un mundo en donde estamos viendo cosas que hace algunos años era difícil de pensar que podían ocurrir. Los conflictos que se están dando son conflictos propios de ese tipo de regímenes. Uno podría decir, después de todo el agua que ha corrido debajo del puente, Sergio, y con todas las comunicaciones, con toda la posibilidad de grabar lo que está sucediendo, una represión, lo que fuere, que todo el mundo pueda comentar en las redes sociales, bueno, están pasando cosas muy similares de las que pasaban en el siglo XX. A pesar de que tenemos todo este acceso supuestamente a la información y a la comunicación global, ¿no? Y me refiero a los hechos más luctuosos del siglo XX, ¿no? Los que preocuparon a toda la humanidad por la preocupación en torno al fin de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese marco se inscribe el fallo de la Corte, que entonces dice, bueno, yo no me meto con el fondo de la causa de vialidad, yo digo no al lugar al recurso presentado por Cristina Fernández, y acto seguido Cristina Fernández, bueno, tiene que ser detenida en estos días, veremos de qué manera, en qué condiciones. Presentarse, tiene creo que 5 días para presentarse. Exactamente, se tiene que presentar y tiene que decir de qué manera va a quedar presa, va a quedar detenida, ¿no? En una causa que no tiene sustento, digamos, para condenar hay una declaración viralizada del actual ministro de Justicia, cuando todavía no lo era, cuando no era ministro de Justicia, Cunio Libarona, donde dice que no estaba aprobada la participación en los hechos ocurridos con la obra pública en la Patagonia, que era cuestión del gobernador, toda la gente que se nombra, Lázaro Báez, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que se cayó la causa de asociación ilícita, la parte de la causa de asociación ilícita donde ella aparentemente
estaba acusada por ser parte de esa organización. Eso no quedó comprobado. Creo que lo que queda en firme es el incumplimiento de deberes de controlar qué se hacía con los fondos que enviaba la nación a la provincia. Creo que ese es finalmente el punto donde encontraron para tirar del hilo, con no haber controlado qué hacían con la plata que la nación enviaba a la provincia. A ver, en 12 años... Hay un antecedente, ¿no? Usted se acuerda que el presidente Macri, cuando se hundió el submarino Ara San Juan, hubo espionaje a las familias, etcétera, etcétera, pero no era juzgado, se le achacaba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la responsabilidad en el caso. En ese caso no contó tal responsabilidad. A ver, digamos, para no ir al detalle de la causa, que me parece que requeriría otro tiempo y otro espacio, en 12 años de gobierno entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández, me parece que indudablemente hubo actos de corrupción. Yo creo que sería muy difícil afirmar algo contrario, como en muchos otros gobiernos, ¿no? O sea, la vida de la política tiene también que ver con eso, lamentablemente, porque es parte del ser humano, como también hay corrupción en el sector privado, etcétera, ¿no? En la vida. Ahora, si uno quiere confirmar lo que uno piense de Cristina y decir, bueno, efectivamente Cristina es chorra, bueno, uno va a decir, sí, el fallo es contundente, etcétera. Si uno se lo pone a ver de una manera racional y no salvaje, vos te das cuenta que la están condenando por algo que no tiene mucho sentido que la condenen. En todo caso, si no encontraron otras cosas para condenarla o para juzgarla, bueno, echaron mano de esto, como vos decís, para lograr eso, ¿no? Pero indudablemente que ahí existe una motivación política, ¿no? Y una motivación política que de vuelta me parece que hunde al Poder Judicial en la deslegitimación y sobre todo, Sergio, lo subsume a otros poderes, como hemos visto en todos estos casos que estamos diciendo. La ley, el derecho, el Estado de Derecho a nivel mundial ha caído, podemos decir, está cayendo. Todo este contexto que hemos hablado, que hemos descrito muy rápidamente y enumerado, tiene que ver con el pasar por encima de límites. Hay una pregunta de Oscar, gracias por comunicarte, que dice, te pregunta a vos, si es una devolución de gentilezas de la Corte a la invasión del Ejecutivo. Mira, ojalá la Corte tuviese ese poder, te diría. Hoy la Corte es una Corte de 3 miembros, una Corte que no tiene al miembro Maqueda, ¿no? Desde hace algunos meses, por ende quedó con 3, intentaron incorporar 2, intentó el gobierno nacional por decreto incorporar 2. Se lo volteó el Congreso de la Nación. Hay 2 miembros de la Corte que entraron por decreto de Macri y luego sí fueron refrendados por el Senado, pero entraron en su momento por decreto. No como se hace cuando decimos por decreto, es porque no se nombran así los jueces. Hay una comisión donde van los pliegos, lo estudia y lo eleva al Parlamento. Hay un proceso establecido por la Constitución. De vuelta, volvemos a lo mismo, ¿no? En el caso de que haya sido esta hipótesis una devolución de la Corte, de vuelta, es algo que está yendo por fuera de los márgenes del Estado de Derecho, si ha sido así. En cualquiera de estos casos que estamos hablando, ¿no? Y eso me parece realmente lo preocupante. Y lo preocupante pasa porque hay algunos que piensan que ya los conciudadanos no son más conciudadanos, ¿no? Son enemigos. Como en Estados Unidos podía ser un vecino de origen mexicano, o como acá puede ser un vecino de ideología de izquierda. En cualquier caso, esto ya lo hemos visto en el mundo y siempre termina muy mal, y siempre los regímenes que se imponen de esta manera nunca logran ese estado de armonía que buscan, eliminando al opositor político. Siempre exacerban los problemas internos, porque
y si querés vamos terminando con esto, Sergio. No, por favor. Es la misma semana que el gobierno nacional emite dólares. Empezó a emitir dólares. No sé si viste que ahora emitimos dólares. En realidad emitimos deuda. Empezamos a emitir bonos en dólares con una tasa de interés elevadísima. Es decir, el problema de la restricción externa histórico se profundiza en modelos económicos como el que estamos viviendo, que también han coincidido con otros regímenes autoritarios a lo largo de nuestra historia. E indudablemente, frente a eso que no cierra, siempre es necesario identificar cuál es la causa, ¿no? Cuál es el chivo expiatorio de ese orden que no está cerrando para diferentes regímenes a lo largo del mundo que son autoritarios. Te agradecen, Oscar te agradece. Yo sé que sos politólogo y no adivino, pero me sale preguntarte si estás avisorando algo para los próximos días a raíz de toda esta movida que se ha generado en torno a la figura de la expresidenta. Mira, esto cambia el escenario político indudablemente. Lo que hablábamos hace unas 2 semanas ya no es. O sea, uno decía, bueno, la interna del PJ bonaerense está en una ratonera, está en un lugar sin salida, ¿no? Bueno. Había en ese momento la última encuesta de Subán Córdoba que decía que el 56% de la gente ya no quería votar a Javier Milei, pero que del otro lado no veía nada. De repente, y hablábamos de que las dos cuestiones más fuertes que tenía el gobierno era, por un lado, la estabilidad, la baja de la inflación, que este mes lo van a poder festejar, pero sabemos, Sergio, sabemos que esta baja de la inflación, que esta estabilidad está sostenida en pie de barro. Lo sabemos. Sí, hoy lo sabemos. Un nuevo crédito de 2.000 millones de dólares. Esa emisión de dólares, entre comillas, que están haciendo. Y la otra fortaleza que tenía el gobierno era que no había oposición. Bueno, esta estabilidad la están sosteniendo con muchísima dificultad, y yo creo que ahora ha cambiado el escenario político. Me parece que esa oposición empieza a delinearse, empieza a tener una presencia más clara con esto. Me parece que tiene el riesgo, no sabemos, ¿no? Porque también es difícil hacer predicciones, pero esto tiene el riesgo, como ocurrió en otros momentos del peronismo, de fortalecer esas resistencias. Justamente también el fallo de la Corte salió el otro día del Día de la Resistencia Peronista, ¿no? Entonces, y uno podría decir, hace 2 semanas vos podrías decir, bueno, hay otros elementos del PJ, de las provincias, de otros sectores políticos que de repente están teniendo un lugar y un discurso más claro que el discurso opositor del PJ nacional, del Partido Justicialista Nacional. Y también ese escenario ha cambiado. Vos fijate que la única dirigente del peronismo de Córdoba que se ha despedido sobre esto ha sido Natalia de la Sota. El resto no ha dicho nada. Cuando en Buenos Aires ha estado en la sede del Partido Justicialista Miriam Bregman, por ejemplo. Claro. Sí, el radicalismo también ha tomado ahí una posición sosteniendo lo que ellos ven como una institucionalidad, ¿no? Que sería el fallo de la Corte. No Martín Lustó, vamos a decirlo todo. Dijo que era absolutamente arbitrario. No, Lustó también dijo que el fallo estaba a derecho. Lustó también dijo que el fallo estaba a derecho. Como Puyaro. Bueno, también dijo lo mismo, ¿no? Y el peronismo de Córdoba no ha dicho nada. Entonces me parece que si la ratonera estaba acá, Sergio, bueno, pasó a estar del otro lado ahora la ratonera, y este espacio que veíamos dividido, que veíamos marcado por la interna, hoy parece estar con alguna... Habrá que ver cómo eso funciona, con alguna unidad o con alguna amalgama mucho más clara de la que veíamos antes. Habrá que ver cómo eso se va dando. Está por verse cómo en los próximos días, en los próximos meses, eso va expresándose políticamente en una opción
que pueda tener una presencia en las próximas elecciones, que son ahora mismo, ¿no? A la vuelta de la esquina. Es el otro gran contexto de esta decisión de la Corte, el más evidente de todos, ¿no? Falta solo 2 meses para la elección. Hay quien dice que le va a salir el tiro por la culata, pero bueno, todo es tan cambiante como lo acaba de contar, de relatar, de resumir, paso a paso. Eso está por verse. Lo que no está por verse, y que ya lo tenemos claramente y es una certeza, es el crecimiento, el avance de los regímenes autoritarios a nivel mundial. Gracias, profesor. Por favor.